Muy bien, mis queridos amigos, de nuevo con ustedes les quiero decir que nos aproximamos a la fiesta de la Divina Misericordia el domingo, abril 7, de modo que allá en Belén los esperamos. Tenemos dos personas muy especiales expertas en el tema de la misericordia, del amor, de la relación con Dios, de la salud, de la sanación, de la conversión, del pecado, un tema muy relacionado en los libros de Luisa Picarreta. Muy interesante, está evidente cómo maneja el tema de la misericordia, de Santa Faustina Kowalska, de modo que en abril 7, domingo, estaremos allá con ustedes. Les había anunciado que estaba por salir el libro de María, Reina y Madre de todos los hombres. Yo lo llamo mi tercer parto, pero el primer parto fue el libro de profecías que me ha costado tantos dolores de cabeza, y ahora hablamos de las profecías y de las profecías de Francisco, todo eso hablamos ahora. Fue un parto el libro de las profecías bíblicas del fin. Es un libro que ha circulado por el mundo entero, que lo publicó una gran librería aquí, lo publicó el Ecuador y ya está en todas partes. Pero este libro fue producto de un sacerdote que me llamó y me dijo: Rafa, porque el Señor le manda a escribir un libro sobre María. Y yo dije: ay, padre, yo no quiero escribir más libros, estoy cansado, además estoy muy cansado, estoy enfermo. Y me dijo: es que el Señor lo mandó. Después vino otro sacerdote carismático que tiene un don de profecía, vino a orar por mí y me dijo: Rafa, ese libro va a ser un parto. Bueno, aquí está, mire, es un libro bien interesante porque tiene una cosa. Yo me senté a escribir y yo no tengo visiones ni revelaciones, ese tipo de cosas, pero siento cosas que no sé, que nunca he aprendido, y empecé a ver los 30 atributos de la Virgen María. Es un libro muy impresionante. Después los testimonios, como 15 o 20 testimonios de que la Virgen ha sanado millones de personas. Solamente en Lourdes ha sanado 5 millones de personas. Pero como 15 testimonios impresionantes y testimonios de conversiones espectaculares, como el de Paul Claudel. Después los milagros espectaculares de María, taumaturga, milagrosa. Y la Virgen profetiza. Escogí 5 apariciones, 4 reconocidas por la Iglesia Católica y una por la Iglesia Copta, la de Zaitun en Egipto, en donde la Virgen María profetiza todo lo que estamos viviendo. Y después los dogmas de María, explicados allí. Tiene cantidades de citas de santos, de padres de la Iglesia, de todas las cosas que nos confirman todas las cosas. Y unas oraciones al final. Y me encontré en un libro que me enviaron de España, algo maravilloso de un sacerdote que habla de las apariciones en el mundo. Es un libro que es sobre Garabandal, donde la Virgen hace 2000 apariciones, que no está reconocida todavía por la Iglesia, pero sí le gustaba mucho al Padre Pío, a Monseñor Escrivá de Balaguer, a San José María. Bueno, le gustaba a la Madre Teresa, es decir, a grandes santos fueron muy amigos de esa aparición de Garabandal. Yo por eso creo en eso, porque tiene Marta Robán, tiene 5 avales de los pesos pesados. Apariciones, claro que sí. Y me permití transcribir de ese libro las memorias de un cura de aldea, después de la introducción esa parte. Como me dijo el segundo curita amigo mío, no lo quiero denunciar porque ahora tener dones del Espíritu Santo parece que es gravísimo, entonces los persiguen por eso. Y de eso vamos a hablar de Francisco también, de Francisco de Asís y de Francisco el Papa. Y entonces el libro realmente fue un parto de trillizos, fue muy duro, muy difícil, muy complicado. Y yo pienso que hay muchas cosas que el Señor me regaló ahí, sobre la Virgen María. Me impresiona, cuando veo el libro me impresiona porque son cosas que yo escribí y que leo y yo no sabía. Y es muy impresionante. María, se lo recomiendo a todos, regáliselo a su párroco, a su obispo,
María, reina y madre de todos los hombres. Ahora que nuestro nuevo Papa Francisco, había una profecía de una mística de la Madre Teresa de Calcuta, el director espiritual y el que dictaba retiros de ellos la publicó, un sacerdote norteamericano, ya está muy anciano, publicó un mensaje de una mística en que decía que él iba a suscitar un profeta de las naciones, un hombre bueno. En medio de toda esa parafernalia de profecías que muchos nos engañamos en algunas cosas, otros en otras, encontramos esa profecía, me parece muy válida. Yo creo en la profecía de San Malaquías, sigo creyendo, está avalada por el padre Raúl Ocler, por 5 jesuitas eminentes del siglo XVI, XVII, XVIII, está rechazada por personas como el padre Fortea. Las profecías particulares no son obligatorias de creer, pero el Papa Pío XII, que era un hombre místico y santo, permitió hacer un documental sobre la profecía de San Malaquías, el arzobispo de Armagh, el Papa Pío XII. La verdad que es una profecía controvertida, sobre todo en el último siglo, pero muy, muy apoyada por santos como San Bernardo, por el Papa Pío XII y por otros. De modo que nos coloca este Papa como el último Papa de una generación en que se aproxima hacia el final de los días, el final de los tiempos. Y yo creo en eso, usted puede no creer, las profecías particulares son susceptibles de creerlas o no creerlas y se pueden modificar por la oración. Mire, me puse a leer sobre profecías y yo tengo varios libros de profecías. Yo no confío mucho en el internet porque eso se le añade, se le quita, se le suma, se le resta y la gente que quiera lo alimenta, lo retroalimenta. Entonces no confío, pero mis libros viejos sí confío. Y tengo profecías de más de 150 santos y místicos católicos y muchos desde San Bernabé hasta hoy apuntaban hacia 1998 y hacia el año 2000 como el final, no el final del final, sino el final de los tiempos y el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y no sucedió en el 2000, entre esos el padre Gobi, tan respetado y tan respetable y tan amado por el Juan Pablo II, que perteneció a su movimiento, el movimiento sacerdotal mariano. Entonces, yo le creo al padre Gobi. Pero esa puntada, esa fecha, eso, María Julia Yageni, Berta Petit, la pequeña María Brotó, la sirvientica de París, profecías católicas de santos, apuntaban hacia esa fecha. Desde San Irineo de León, desde atrás, ¿no? Muy atrás. ¿Qué pasa con las profecías particulares? Que la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Entonces la mano de Dios se movió. Juan Pablo II consagró al Inmaculado Corazón de María, al Rosario, al Padre, al Espíritu Santo, y fue jalonando hacia adelante con las consagraciones. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates será desatado. Eso. Y después la inmolación que él hizo, el sacrificio, la entrega de su propia vida, dice una mística, amiga mía, que él jalonó 7 años más hacia adelante, ¿no? Y eso lo creo, Dios es el dueño del espacio y del tiempo. Lo único que no puede dejar de cumplirse es la profecía bíblica, aunque se pueden menguar los acontecimientos. Por eso los videntes hoy, muchos, Bernabé, Mugabe, por allá en Nigeria, la de la llama del Inmaculado Corazón de María, otro en Colombia, nos hablan del apostolado de reparación, las almas víctimas, las personas que sufren, el ofrecer los sufrimientos, la oración, el sacrificio, la limosna, el ayuno, y ofrecerlo, eso va a menguar, a mitigar, a disminuir, a minorar muchos acontecimientos y seguramente anulará otros, como dice la Virgen en Yugoslavia, unos secretos fueron cancelados por la oración de mucha gente, de manera que la profecía particular se mueve, pero se va a cumplir muchas cosas. Es decir, habrá cielos nuevos y tierra nueva, y eso es lo que más anhelamos, que haya un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de justicia, que no haya hambre, que no haya miseria, que no haya corrupción, que no haya mentira, ¿no? Yo creo que la Virgen
y el Señor nos regalaron este nuevo Papa. Como decía el padre Fernando Umaña, en el retiro que dimos hace poco, decía, me llegó a las tripas, como dice, me llegó a las entrañas, a mí también, los gestos de este hombre maravilloso. Yo tenía las referencias del cardenal Bergoglio, ¿no?, en Argentina, por un sacerdote carismático muy lindo que ha venido a Colombia y que ha predicado mucho en Colombia y en muchos países de América Latina, porque era además su amigo. El cardenal era su amigo y una vez le dijo, mire padre, usted es carismático, usted ora en lenguas, usted echa demonios, usted sana a los enfermos, y de pronto por aquí lo ven, no lo ven bien o no lo ven, no sé, le dio unas cartas y le dijo, salga por toda América Latina y predique y anuncie el Evangelio a la manera en que usted lo hace, o sea, a la manera carismática. Y aquí que hay algunos obispos que se resisten a eso porque parece que creen en Dios, pero no le creen a Dios, ¿no? Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, echarán demonios, sanarán enfermos, pondrán las manos, hablarán nuevas lenguas, Marcos 16, 15 y siguientes. Entonces yo creo que la revolución verdadera de la Iglesia, la modernización, el avance de la Iglesia es volver a la fuente, a los hechos de los apóstoles. Eso impacta, eso convence, lo que convence es eso, lo que convence es la santidad. De modo que este Papa le gustaba la renovación y le gusta, le doy esa buena noticia, porque todo el mundo habla de que modernizar la Iglesia, y algunos entienden por modernizar la Iglesia como que ponerse de manga ancha, llamar al pecado virtud, bendecir el pecado, decir no, si usted está divorciado y separado puede volver a comulgar y siga viviendo en adulterio y siga viviendo amancebado, no tiene problema. Eso no es porque eso lo prohíbe la Biblia, el Apocalipsis, San Pablo, todas esas cosas, y la palabra de Dios es inmutable, no puede cambiar, y el Papa lo sabe. Y Juan Pablo II lo dijo, no puede haber sacerdotisas. Lo dijo Benedicto con mucha claridad y ya Juan Pablo II lo había dicho con mucho más claridad en un documento. De manera que eso no es modernizar, es decir, adaptarse al mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, nos dice la Biblia. Y San Pablo dice, no os acomodéis al mundo presente. Pero en cambio el testimonio carismático, el testimonio de ver una resurrección, como ha habido en la Polinesia resurrecciones, el testimonio de ver en México que los panes y los peces sí se multiplicaron en los milagros de Jesús, no como lo niegan ahora en algunas facultades de teología, que se multiplicaron realmente en México los tamales en los tugurios de México, como narra el obispo Monseñor Talavera mexicano, y como a Lino Sevillano le pasó con el pollo, y como yo vi en el sur de Bogotá también. Yo he visto crecer los pies, allá en Belén crecen los pies, se sana el cáncer. ¿Cómo le vamos a negar la misericordia de Dios a la gente? El poder del Espíritu Santo. Pero entonces queremos hacer un esquema mental, teológico, de acuerdo con el montaje teológico humano, no del Espíritu Santo de algunos. No, es decir, nombremos sacerdotisas para llenar los vacíos de todas las 50 o 100 parroquias vacías que hay en Europa y muchas que hacen falta en América Latina. Eso no es por ahí, es volver a la fuente, al Evangelio puro, como decía Francisco de Asís, sin glosa, sin glosa. Fíjense que el solo impacto de este Papa, que es muy amigo de mi buen amigo el sacerdote, que me había contado hace 3 o 4 años de cómo era el cardenal, cómo le dio las cartas para que saliera a evangelizar a la manera carismática, vaya por el mundo entero y evangelice orando en lenguas y echando demonios como usted lo hace, ¿sí? Y lo más curioso es que él como que presintió lo que le iba a pasar, porque al curita lo nombró párroco antes de salir para Roma ahora. Él lleva como 10 años evangelizando por toda América con las cartas del cardenal, que el cardenal de a pie, el mismo cura me contaba hace 4 o 5 años que él salía en bus, salía a pie, se sentó con los sacerdotes y lo criticaron de él y oró con los pastores evangélicos en Buenos Aires, ¿no? Y que es un hombre muy firme en la sana doctrina también, de modo que no los va
a permitir las sacerdotisas, ni él se enfrentó con los matrimonios gay en la Argentina, en todo ese tipo de cosas, pero el testimonio ha seducido a la gente. Porque es que uno lee, por ejemplo, a la Madre Laura, que hizo esos milagros tan espectaculares como sacar las langostas, ¿no? Como dejar como hacer llover, como resucitar un muerto. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Por qué Jesucristo se apoyaba en las señales y por qué las quieren negar ahora? Vamos a hacer un paréntesis un instante. De modo que yo sí creo que Francisco, cuando cuando el cardenal brasileño le dio el beso y le dijo no te olvides de los pobres, me parece maravilloso, porque Jesucristo andaba con eso, con los pobres, con los adúlteros, con los fornicarios, con los publicanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas. Y eso me parece a mí el testimonio de la pastoral de la pobreza, por ejemplo, cómo vivía en un apartamento pequeñito y que velaba por un anciano sacerdote allá, cómo era amigo de todos los pastores evangélicos, cómo vivía en pobreza, ¿no? Y su modestia, su humildad, impresionante realmente, cómo quería a la Renovación Carismática, que ha sido la que más ha evangelizado al mundo, pues así les duela, pues la que más ha evangelizado al mundo en los últimos, desde el año 70 hasta hoy, la que más se parece al Concilio Vaticano II, esa comunidad de Ann Arbor de 30 o 40.000 personas donde la gente entrega sus bienes, donde profetizan, donde comparten todo, tiene obispos, tiene sacerdotes, esa comunidad de las bienaventuranzas que antes se llamó el León de Judá y le cambiaron el nombre para poder entrar al África, que tiene más de 50 sedes en el mundo y tiene 100 sacerdotes y tiene obispos y son tal vez los mejores evangelizadores que hay en Francia, o los únicos que están quedando en Francia. Pero ahora los guardan, los omiten, los persiguen, en todas esas cosas, porque es que como con la nueva teología racionalista nos cuesta tanto creer en los milagros o en el demonio. ¡Ay! El Papa Francisco en las primeras 2 homilías les mencionó el demonio 3 veces. 3 veces les mencionó el demonio. ¡Qué maravilla, hola! ¿Ah? Y les dijo que el demonio era el padre del pesimismo, que teníamos que tener esperanza. Y nosotros sí tenemos esperanza de que habrá cielos nuevos y tierra nueva. O están amañados en la alcantarilla. Y estamos viviendo las 3.000 riñas en Bogotá cada vez que pagan la quincena. ¿Sí? Y lo que está pasando en las inundaciones del Chocó, las epidemias que están surgiendo en Colombia y en Brasil, y todo lo que está, el producto de la maldad del hombre y del pecado, porque hay una relación de causalidad entre el acontecer de la naturaleza y el pecado, si no el diluvio, mírenlo, el destierro de Israel, todo por infidelidad a la alianza. Y entonces yo creo que el Señor nos puso un Papa hermosísimo. Cuando el beso que le da el cardenal de Brasil y le dice no te olvides de los pobres, él asume el nombre de Francisco. Francisco es el que se sentaba debajo del balcón del Papa y lo exhortaba a la evangelización y a evangelizar a los pobres. Ese era Francisco de Asís. Y el Francesco quiere decir el francés. La palabra viene de Franco, Francia viene de Franco, y francés viene de Francia también. De manera, y el Francesco, el francés, la mamá Pica era francesa, la mamá de Francisco. Y el hombre que lloraba porque había un hombre más pobre que él, el hombre que vivía en la pobreza absoluta, en el abandono total de Dios, y profetizó, y sanó enfermos, y era carismático, Francisco de Asís. ¿Por qué le tienen tanto miedo al Espíritu Santo, a los dones, a los carismas? Si la Renovación evangelizó más de 100 millones de personas en la iglesia,
y sostiene grupos de oración por todo el mundo a pesar de la incomprensión y a veces de la persecución y a veces de algunas desobediencias y desmanes de algunos grupos carismáticos también, pero es que no los han pastoreado, no los han acogido como el cardenal Bergoglio los acogía en Argentina y los entendía, como mandaba este curita por toda América Latina evangelizar al estilo de los carismáticos, con las señales, confirmando la palabra con las señales, como dice la Biblia. De manera que asumir el nombre de Francisco, de Il Poverello, el pobrecito de Asís, el hijo de mamá Pica, este santo que lo llaman el Cristo de la Edad Media, y que en la leyenda franciscana dicen que fue tan grande la santidad que ocupó el trono de Luzbel, arriba, ¿no? Porque Jesús dijo, seréis como dioses. O sea, cuando los ángeles caídos sean reemplazados por los hombres salvados, vendrá el fin. ¿Quién lo dijo? San Bernardo. Y la mística, la beata Ana Catalina Gemelli. De modo que cuando el Papa les menciona esos tres verbos también, ¿no es cierto? Esos tres verbos tan hermosos en esa homilía tan sencilla, tan linda, tan buena, y en cada uno de los verbos, ¿no? El Papa menciona la cruz, es decir, regresar a la teología de la cruz. No solamente los carismas, sino el valor de la redención y del sufrimiento humano, ¿no? Tan amado por la Madre Laura, también tan perseguida por gente buena, porque la Madre Laura la persiguió obispos, buenos sacerdotes, porque no la entendían, ¿no? Además hacía milagros. Además parece que ese es el sino de muchos santos, lo que los persigan, que los calumnien, que los difamen en su propia familia. Es decir, que tengan esa cantidad de tribulaciones y de cosas que como las que vivió la Madre Laura y los ataques del demonio de la Madre Laura. La primera vez que se le aparece en el colegio el demonio como un perro con unos cachos, con unas pezuñas como de burro, y la madre la coge de las orejas o de los cuernos y lo voltea y le dice que una mujercita te haga esto y que un sacerdote te exorcice es normal, pero que una pobre mujercita te haga esto. Y le prometió la venganza y el demonio cumplió la venganza. Le tiraban piedra por las calles de Medellín, perdió su colegio, la calumniaron, la difamaron y todo. Esa es la vida de los santos, no me preocupe. Pero también milagros, los milagros de la Madre Laura son espectaculares. Me acuerdo cuando la retaron, cuando un indígena le dijo que había langostas y que estaban comiendo las cosechas, y le dijo, no, es que su Dios es muy malo, mire las langostas. Y ella le dijo, no, mi Dios es bueno y mañana no habrá langostas. Entonces se va al Santísimo y le dijo, Señor, es tu honor, no es el mío, el que vas a quedar mal eres tú. Y las langostas se fueron. Muy linda la Madre Laura. Y este es un papa creyente, es un papa del Evangelio de Francisco. Francisco de Asís decía que el Evangelio había que vivirlo sin glosa, como está escrito, sin esquemas teológicos, literalmente, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? No en medio de lo que ha corrompido la sal, lo que ha corrompido la iglesia, en medio de las herejías de que no hay demonios, ¿no? Que no puede haber curaciones. Eso es denigrante y eso a la gente la desconcierta y la saca de la iglesia. Cuando el sacerdote lee un texto y después dice, no hay que leerlo así, es que eso quería decir era lo contrario, que el demonio no es el demonio, que el demonio es el mal, ¿no? Y que las pasiones son el demonio. No. El demonio es la teología de la Biblia y la de que Pablo VI explicitó con tanta claridad. Es un ser vivo, eficiente, es un ángel caído. De modo que este hombre, este papa, que menciona 3 veces la cruz, también menciona 3 veces el demonio a la entrada. A mí me impresiona mucho. Y cómo trabajó con los carismáticos, cómo trabajó con los evangélicos, cómo fue amigo de todo el mundo. Y lo es, la humildad de pedirle oración a la gente.
Yo no sé si ustedes hubieran visto a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este obispo santo, que es tan carismático, que deja 5 seminarios llenos, que deja 10 fundaciones, le quedan vivas como 6, como un día lo vi arrodillar para que unos laicos le impusieran las manos a un obispo, y a un obispo tan sabio y tan santo, formado por los sulpicianos, un hombre de Dios, un hombre maravilloso, cómo se arrodilla para que unos laicos le impongan las manos. Y por su fruto los conoceréis. La obra que ese hombre dejó fue una obra que ningún obispo en América, en todas las Américas, ha dejado. Los seminarios llenos, todo, para llegar a destruir eso, ¿no? A reemplazarlo por unas teologías baratas, humanas, porque no son del Espíritu Santo, porque van en contravía con la Biblia muchas veces, ¿no? De que no hay demonios. No, que el demonio eso es el 1 por 1000, no, no. Yo diría que hoy se cumple la profecía de San Juan, que el mundo entero yace en poder del maligno, la música, el arte, la poesía, la política, todo el mundo está mezclado. A mí me llega la gente en brujería, en cartas, en horóscopos, en enneagramas, en yoga, en maestros ascendidos, en Sai Baba, como el nuevo presidente de Venezuela. Uno dice, pues, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿No? Como si se hubieran desatado por todos los extremos de la tierra, como dice Apocalipsis en el capítulo 20. Y yo creo que el Papa Francisco sabe esto. Cuando asume ese nombre y da ese testimonio de humildad, y ese testimonio de entrega, y ese testimonio tan hermoso de este Papa que nos regala la Virgen. Y la otra cosa, su amor a la Virgen, que le recomendaba a su equipo de fútbol en Argentina, que no se olvidaran de María Auxiliadora, que al segundo día a las 6 de la mañana no apareció en la Basílica de San Pedro, que es la basílica nuestra, digamos, arquetipo de los católicos, ni apareció en su catedral, que es la catedral del obispo de Roma, sino que apareció en el santuario, en la catedral de la Virgen, a llevarle unas orquídeas, creo que fue lo que le llevó, y a rezar durante 15 minutos. O sea, es un papa como un buen carismático, un buen mariano, un hombre de la Virgen María. Qué lindo eso, qué lindo eso. Eso a mí me emocionó mucho porque, como me decía un día un sacerdote, que si yo, cómo estaba sobreviviendo, yo le dije, padre, yo, gracias a que tengo una madre muy poderosa, como le decía Francisco de Asís, Virgen poderosa, ¿no? Que me ha defendido y me ha sostenido durante mucho tiempo además, ¿no? Y yo he sido con mucho orgullo, lo puedo decir, porque el único orgullo posible para el hombre, dice Isaías, es amar a Dios y creer en Dios. Y el primer carismático que empezó por todo el país a enseñarle a la gente a amar a María y a rezar el Santo Rosario, ¿no? El Santo Rosario, que es una oración muy grande, muy poderosa, es una cadena muy fuerte. Felicitaciones al señor obispo de Montelíbano por allá, que mandó decir 12.000 rosarios. Qué maravilla que todos los obispos hicieran esa campaña, hiciéramos en Colombia 1.000.000 de rosarios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sana el cáncer, ¿cómo le vamos a negar la misericordia de Dios a la gente? El poder del Espíritu Santo. Pero entonces queremos hacer un esquema mental, teológico, de acuerdo con el montaje teológico humano, no del Espíritu Santo de algunos. No, es decir, nombremos sacerdotisas para llenar los vacíos de todas las 50 o 100 parroquias vacías que hay en Europa y muchas que hacen falta en América Latina. Eso no es por ahí, es volver a la fuente, al Evangelio puro, como decía Francisco de Asís, sin glosa, sin glosa. Fíjense que el solo impacto de este Papa, que es muy amigo de mi buen amigo el sacerdote, que me había contado hace 3 o 4 años de cómo era el cardenal,
cómo le dio las cartas para que saliera a evangelizar a la manera carismática, vaya por el mundo entero y evangelice orando en lenguas y echando demonios como usted lo hace, ¿sí? Y lo más curioso es que él como que presintió lo que le iba a pasar porque al curita lo nombró párroco antes de salir para Roma ahora. Él lleva como 10 años evangelizando por toda América con las cartas del cardenal, que el cardenal de a pie, el mismo cura me contaba hace 4 o 5 años que él salía en bus, salía a pie, se sentó con los sacerdotes y lo criticaron de él y oró con los pastores evangélicos en Buenos Aires, ¿no? Y que es un hombre muy firme en la sana doctrina también, de modo que no los va a permitir las sacerdotisas, ni él se enfrentó con los matrimonios gay en la Argentina, en todo ese tipo de cosas, pero el testimonio ha seducido a la gente, porque es que uno lee, por ejemplo, a la Madre Laura, que hizo esos milagros tan espectaculares como sacar las langostas, ¿no? Como dejar como hacer llover, como resucitar un muerto. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Por qué Jesucristo se apoyaba en las señales y por qué las quieren negar ahora? Vamos a hacer un paréntesis un instante. De modo que yo sí creo que Francisco, cuando cuando el cardenal brasileño le dio el beso y le dijo no te olvides de los pobres, me parece maravilloso, porque Jesucristo andaba con eso, con los pobres, con los adúlteros, con los fornicarios, con los publicanos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, y eso me parece a mí el testimonio de la pastoral de la pobreza, por ejemplo, cómo vivía en un apartamento pequeñito y que velaba por un anciano sacerdote allá, cómo era amigo de todos los pastores evangélicos, cómo vivía en pobreza, ¿no? Y su modestia, su humildad, impresionante realmente, cómo quería a la renovación carismática, que ha sido la que más ha evangelizado al mundo, pues así les duela, pues la que más ha evangelizado al mundo en los últimos, desde el año 70 hasta hoy, la que más se parece al Concilio Vaticano II, esa comunidad de Ann Arbor de 30 o 40.000 personas donde la gente entrega sus bienes, donde profetizan, donde comparten todo, tiene obispos, tiene sacerdotes, esa comunidad de las bienaventuranzas que antes se llamó el León de Judá y le cambiaron el nombre para poder entrar al África, que tiene más de 50 sedes en el mundo y tiene 100 sacerdotes y tiene obispos y son tal vez los mejores evangelizadores que hay en Francia, o los únicos que están quedando en Francia. Pero ahora los guardan, los omiten, los persiguen, en todas esas cosas, porque es que como con la nueva teología racionalista nos cuesta tanto creer en los milagros o en el demonio. ¡Ay! El Papa Francisco en las primeras 2 homilías les mencionó el demonio 3 veces. 3 veces les mencionó el demonio. ¡Qué maravilla, hola! ¿Ah? Y les dijo que el demonio era el padre del pesimismo, que teníamos que tener esperanza. Y nosotros sí tenemos esperanza de que habrá cielos nuevos y tierra nueva. O están amañados en la alcantarilla. Y estamos viviendo las 3.000 riñas en Bogotá cada vez que pagan la quincena. ¿Sí? Y lo que está pasando en las inundaciones del Chocó, las epidemias que están surgiendo en Colombia y en Brasil, y todo lo que está, el producto de la maldad del hombre y del pecado, porque hay una relación de causalidad entre el acontecer de la naturaleza y el pecado, si no el diluvio, mírenlo, el destierro de Israel, todo por infidelidad a la alianza. Y entonces yo creo que el Señor nos puso un Papa hermosísimo. Cuando el beso que le da el cardenal de Brasil y le dice no te olvides de los pobres, él asume el nombre de Francisco. Francisco es el que se sentaba debajo del balcón del Papa y lo exhortaba
a la evangelización y a evangelizar a los pobres. Ese era Francisco de Asís. Il Francesco quiere decir el francés. La palabra viene de Franco, Francia viene de Franco, y francés viene de Francia también. De manera, il Francesco, el francés, la mamá Pica era francesa, la mamá de Francisco. Y el hombre que lloraba porque había un hombre más pobre que él, el hombre que vivía en la pobreza absoluta, en el abandono total de Dios, y profetizó, y sanó enfermos, y era carismático, Francisco de Asís. ¿Por qué le tienen tanto miedo al Espíritu Santo, a los dones, a los carismas? Si la Renovación evangelizó más de 100 millones de personas en la iglesia y sostiene grupos de oración por todo el mundo a pesar de la incomprensión y a veces de la persecución y a veces de algunas desobediencias y desmanes de algunos grupos carismáticos también, pero es que no los han pastoreado, no los han acogido como el cardenal Bergoglio los acogía en Argentina y los entendía, como mandaba este curita por toda América Latina evangelizar al estilo de los carismáticos, con las señales, confirmando la palabra con las señales, como dice la Biblia. De manera que asumir el nombre de Francisco, de Il Poverello, el pobrecito de Asís, el hijo de mamá Pica, este santo que lo llaman el Cristo de la Edad Media, y que en la leyenda franciscana dicen que fue tan grande la santidad que ocupó el trono de Luzbel, arriba, ¿no? Porque Jesús dijo, seréis como dioses. O sea, cuando los ángeles caídos sean reemplazados por los hombres salvados, vendrá el fin. ¿Quién lo dijo? San Bernardo. Y la mística, la beata Ana Catalina Gemelli. De modo que cuando el Papa les menciona esos tres verbos también, ¿no es cierto? Esos tres verbos tan hermosos en esa homilía tan sencilla, tan linda, tan buena, y en cada uno de los verbos, ¿no? El Papa menciona la cruz, es decir, regresar a la teología de la cruz. No solamente los carismas, sino el valor de la redención y del sufrimiento humano, ¿no? Tan amado por la Madre Laura, también tan perseguida por gente buena, porque la Madre Laura la persiguió obispos, buenos sacerdotes, porque no la entendían, ¿no? Además hacía milagros. Además parece que ese es el sino de muchos santos, lo que los persigan, que los calumnien, que los difamen en su propia familia. Es decir, que tengan esa cantidad de tribulaciones y de cosas como las que vivió la Madre Laura, y los ataques del demonio de la Madre Laura. La primera vez que se le aparece en el colegio el demonio como un perro, con unos cachos, con unas pezuñas como de burro, y la madre la coge de las orejas o de los cuernos y lo voltea y le dice que una mujercita te haga esto, y que un sacerdote te exorcice es normal, pero que una pobre mujercita te haga esto. Y le prometió la venganza y el demonio cumplió la venganza. Le tiraban piedra por las calles de Medellín, perdió su colegio, la calumniaron, la difamaron y todo. Esa es la vida de los santos, no me preocupe. Pero también milagros, los milagros de la Madre Laura son espectaculares. Me acuerdo cuando la retaron, cuando un indígena le dijo que había langostas, que estaban comiendo las cosechas, y le dijo, no, es que su Dios es muy malo, mire las langostas. Y ella le dijo, no, mi Dios es bueno, y mañana no habrá langostas. Entonces se fue al Santísimo y le dijo, Señor, es tu honor, no es el mío, el que vas a quedar mal eres tú. Y las langostas se fueron. Muy linda la Madre Laura. Y este es un Papa creyente, es un Papa del Evangelio de Francisco. Francisco de Asís decía que el Evangelio había que vivirlo sin glosa, como está escrito, sin esquemas teológicos, literalmente, como dice Santo Tomás de Aquino, no en medio de lo que ha corrompido la sal, lo que ha corrompido la iglesia, en medio de las herejías de que no hay demonios, ¿no? Que no puede haber curaciones. Eso es denigrante, y eso a la gente la desconcierta y la saca de la iglesia.
Cuando el sacerdote lee un texto y después dice, no hay que leerlo así, es que eso quería decir era lo contrario, que el demonio no es el demonio, que el demonio es el mal, ¿no? Y que las pasiones son el demonio. No. El demonio es la teología de la Biblia y la de que Pablo VI explicitó con tanta claridad. Es un ser vivo, eficiente, es un ángel caído. De modo que este hombre, este Papa, que menciona 3 veces la cruz, también menciona 3 veces el demonio a la entrada. A mí me impresiona mucho. Y cómo trabajó con los carismáticos, cómo trabajó con los evangélicos, cómo fue amigo de todo el mundo. Y lo es, la humildad de pedirle oración a la gente. Yo no sé si ustedes hubieran visto a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este obispo santo, que es tan carismático, que deja 5 seminarios llenos, que deja 10 fundaciones, le quedan vivas como 6, como un día lo vi arrodillar para que unos laicos le impusieran las manos a un obispo, y a un obispo tan sabio y tan santo, formado por los sulpicianos, un hombre de Dios, un hombre maravilloso, cómo se arrodilla para que unos laicos le impongan las manos. Y por su fruto los conoceréis. La obra que ese hombre dejó fue una obra que ningún obispo en América, en todas las Américas, ha dejado. Los seminarios llenos, todo, para llegar a destruir eso, ¿no? A reemplazarlo por unas teologías baratas, humanas, porque no son del Espíritu Santo, porque van en contravía con la Biblia muchas veces, ¿no? De que no hay demonios. No, que el demonio eso es el 1 por 1000, no. Yo diría que hoy se cumple la profecía de San Juan, que el mundo entero yace en poder del maligno, la música, el arte, la poesía, la política, todo el mundo está mezclado. A mí me llega la gente en brujería, en cartas, en horóscopos, en enneagramas, en yoga, en maestros ascendidos, en Sai Baba, como el nuevo presidente de Venezuela. Uno dice, pues, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿No? Como si se hubieran desatado por todos los extremos de la tierra, como dice Apocalipsis en el capítulo 20. Y yo creo que el Papa Francisco sabe esto. Cuando asume ese nombre y da ese testimonio de humildad, y ese testimonio de entrega, y ese testimonio tan hermoso de este Papa que nos regala la Virgen. Y la otra cosa, su amor a la Virgen, que le recomendaba a su equipo de fútbol en Argentina, que no se olvidaran de María Auxiliadora, que al segundo día a las 6 de la mañana no apareció en la Basílica de San Pedro, que es la basílica nuestra, digamos, arquetipo de los católicos, ni apareció en su catedral, que es la catedral del obispo de Roma, sino que apareció en el santuario, en la catedral de la Virgen, a llevarle unas orquídeas, creo que fue lo que le llevó, y a rezar durante 15 minutos. O sea, es un papa como un buen carismático, un buen mariano, un hombre de la Virgen María. Qué lindo eso, qué lindo eso. Eso a mí me emocionó mucho porque, como me decía un día un sacerdote, que si yo, cómo estaba sobreviviendo, yo le dije, padre, yo, gracias a que tengo una madre muy poderosa, como le decía Francisco de Asís, Virgen poderosa, ¿no? Que me ha defendido y me ha sostenido durante mucho tiempo además, ¿no? Y yo he sido con mucho orgullo, lo puedo decir, porque el único orgullo posible para el hombre, dice Isaías, es yo sí creo sinceramente, yo personalmente creo, pero es mío, no es dogma de fe ni nada, pero sí creo que es el Papa de San Malaquías, Pedro Romano. Pedro porque es el último Pedro que habrá en Roma. Es eso lo que significa la divisa, el lema que San Malaquías le puso. Profecía que, como les digo, discutida y ahora
cuestionada por el padre Fortea y por algunos otros, y muy aceptada por mucha gente, como Pío XII, como San Bernardo, de modo que usted puede creer lo que quiera, y con eso no comete ni pecado venial, o no creer, no pasa nada. Yo creo personalmente. Eh, Tengo muchas posibilidades de equivocarme en muchas cosas en la vida. Gracias a Dios soy un hombre, un pobre hombre falible, no un pecador, y me puedo equivocar. Por ahí un amigo muy querido que fue mi discípulo en una época me dio un regaño por allá por internet, de que ahora no leía sino libros con el visto bueno eclesiástico. Ahora no es obligatorio. Pablo VI abolió esa norma del derecho, de modo que los libros no hay necesidad de que tengan el visto bueno eclesiástico, aunque algunos libros míos los leyó una vez el censor eclesiástico de aquí, un gran amigo mío, un sacerdote sabio y santo, el padre Enrique, le mando un abrazo. Entonces, la verdadera renovación, creo que de Francisco, es vivir el Vaticano II. El Vaticano II habla del purgatorio y habla del infierno y habla del demonio. De modo que cuando los curitas quitan el purgatorio y quitan el demonio, están negando el Vaticano II y la Biblia y los concilios y los dogmas. ¿Sí? Estamos en esa horrorosa crisis que hizo la Virgen de la Salet. Aquí está la profecía de la Salet, que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías, ¿no? Y habla del Papa que será muy perseguido y dice, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Yo creo que era Juan Pablo II y Benedicto. De modo que de pronto Francisco puede ver el triunfo de la Iglesia de Dios. Es posible. Vamos a ver si la profecía de la Salet se cumple. 1846, Francia. Repito que Juan Pablo la llamaba la reina de las profecías y la publiqué toda con un comentario en el libro de María y publiqué la reina victoriosa del mundo, esa profecía de Hungría tan hermosa, tan espectacular, y Zaitun, donde la Virgen se camina por esa basílica copta y es reconocida y aprobada por la iglesia. La basílica copta, la Virgen duró y miles de personas empezaron a ver a la Virgen ahí, ¿no? De modo que este nuevo libro, que fue mi último parto de trillizos, porque me costó mucho, espero que, gracias a un amigo, Jaime, que me lo ayudó a financiar, porque Belén pues no tenía recursos para eso, ni la editorial Miriam. Estoy trabajando en el otro libro, estoy trabajando en un libro sobre la fe, porque estamos en el año de la fe. María, reina y madre de todos los hombres. Qué lindo, allá en Belén lo tenemos, vamos a ver si el libro lo van a acoger todos, regáleselo a sus sacerdotes, a sus obispos, porque afortunadamente en estos días me contó un amigo que se han reunido algunos obispos para hablar de este ministerio de la reparación, que es tan importante, reparar, que cuando uno le dicen que hay 3.000 riñas cada quincena en Bogotá, que en Medellín matan 700 mujeres al año, estamos viviendo una horrorosa crisis moral y es una crisis de fe. El acoso de los niños no son los sacerdotes pederastas, no, son los padres, los padrastros, los abogados, los médicos, los maestros. Lo del acoso de los niños es algo horrible, el matoneo en los colegios, ¿no? Hay que cerrar colegios, entonces estamos viviendo una horrorosa crisis donde la ausencia es la ausencia de Jesucristo, donde, como decía Francisco, hay que proclamar a Jesucristo, y donde decía Francisco una cosa que me gustó mucho, que la Iglesia Católica parecía una ONG piadosa, parecemos una ONG piadosa porque ni proclamamos a Jesucristo, ni lo vivimos, ni lo conocemos, porque no hemos leído un evangelio completo. Yo les invito a la clase de Biblia los sábados, ¿no? A la mía o a busquen otra, donde quieran, pero que sea de la sana doctrina, que sea ortodoxa, que crea en lo que cree la Iglesia, en lo que cree el Concilio Vaticano, el Catecismo, la Biblia. Y yo creo que la revolución es volver a la fuente, es echar demonios, es sanar enfermos, es dar testimonio de fe, es llevar la cruz. Esa es la renovación de la Iglesia, es volver a las fuentes completas, a los hechos de los apóstoles, en que todos lo tenían en común, en que nadie llamaba suyo a los bienes. Eso lo hacen los carismáticos de Francia, en las bienaventuranzas, lo hacen los carismáticos de Estados Unidos en New Covenant, Nueva Alianza.
volver a la regla del fundador de los padres jesuitas, tan maravillosa la regla de San Ignacio, volver a la regla de Francisco de Asís, a la santa pureza, a la santa obediencia, a la humildad, donde el mundo viera ese testimonio, el mundo se conmocionaba y se convertía. Pero no es que yo tengo que cambiar porque somos de incompatibilidad de caracteres y entonces voy a cambiar por otra y después por otra y la iglesia se tiene que ajustar es al pecado y no la gente ajustarse al evangelio. Llamarán al bien mal y al mal bien, decía Isaías en estos días en los textos de la liturgia. Esa es la revolución. Volvamos a la fuente, volvamos a lo que el Espíritu Santo nos plasmó en este libro de la Biblia, a lo que Jesús nos habló. Sin glosa, decía Francisco de Asís el Poverelo. El testimonio de los franciscanos durante varios siglos. El testimonio de los jesuitas durante varios siglos. Cómo se conmovió la gente con Francisco Javier. Cómo Francisco de Sales visitó todas las familias en su diócesis, todas, no solo las parroquias, y sacudió la diócesis. Mi amigo el padre Alvarito, que en cada parroquia se transformaba porque salía a evangelizar. Otra actitud de nuestro Papa Francisco: no se queden detrás del ambón esperando que la gente venga a escucharlos, porque acuden el 10% de la población a las parroquias en Bogotá, y los otros 90%, ¿por qué no salen a buscarlos? Puerta por puerta, casa por casa. Por eso nuestros hermanos evangélicos los arrastran. No es porque no aprobemos el divorcio, y no es por eso, no, es porque no vamos a su encuentro, porque el verbo que Jesús nos dijo es ir y predicar el evangelio a todas las gentes. Ir es imperativo, mandato imperativo y dinámico, es salir y evangelizar. Así se lo dije yo a un salesiano en Cali, me dijo: es que me da mucho miedo. Le dije: mire, padre, consiga 3 o 4 personas y vaya al taller, a la panadería, a la farmacia, vaya a las casas, toque, diga: vengo a bendecir el perro, el niño, el loro, la casa, la vengo a bendecir. Y entre, padre. Le van a dar café con leche y pan, o le van a dar caldito con huevos. Padre, va a engordar, no se preocupe. Pero vaya y evangelice a todas las gentes, y si les imponen las manos y se sanan, qué maravilla, padre, porque van a decir que hay un testimonio del poder de Dios. Y predicar el evangelio a todas las criaturas. Es un verbo dinámico. Entonces, válgase como hizo Juan Pablo II, cogió el Concilio Vaticano II y fue el primero en su arquidiócesis allá en Polonia que lo puso en práctica, que trabajó con los laicos, que los formó. Yo pues los invito a la clase de Biblia. La Biblia hay que tomarla como está escrita, como decía Francisco de Asís, ese santo de la Edad Media que ocupó el trono más alto en el cielo de los ángeles caídos, según dice la leyenda franciscana. El Poverelo, el Francisco, ese que admiramos todos. Yo una vez dicté una charla sobre San Francisco de Asís y había un franciscano escondido por allá atrás y vino y me abrazó y me dijo: ¿y usted dónde aprendió eso? Le dije: padre, pues es que ustedes tienen un santo que San Ignacio de Loyola admiraba y todos admiraban. Fíjense que un papa jesuita asume el nombre de Francisco porque lo admiramos todos por la pobreza, por la humildad, por la obediencia, por la misericordia, por la bondad, ¿sí? Por el abandono en la providencia, por los milagros, por las profecías, porque Francisco de Asís profetizó también, porque era un carismático. En la visión esa que tuvo, me parece tan simbólica, Inocencio III, que veía que un laico y un cura levantaban la basílica, la iglesia, la basílica de Letrán, era Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, un sacerdote y un laico. Francisco de Asís no quiso ser sacerdote y transformó la iglesia con el testimonio de ¿qué? De pobreza, de humildad, de obediencia, de caridad. Con la santidad transformó la iglesia. Como la Madre Laura irradiaba la santidad y hacía milagros. Por eso se transforma, con el testimonio.
Por eso nos impresionó tanto el Francisco que sale al balcón y se inclina a pedir la oración a la gente, que no salió con los arreos pontificios ni la cruz de oro, sino con la humildad. Me acuerdo mucho de Sor Natalia María Magdalena, la vidente que está en este libro, el libro de María, las profecías de la vidente de la reina victoriosa del mundo, en Hungría. Una monja mística y maravillosa que le dijo al cardenal que el Señor le pedía a los obispos que se despojaran de sus bienes, que se despojaran de sus títulos de nobleza, porque si no los rusos invadirían Europa. Y la invadieron porque no le creyeron a la pobre monja. Y les dijo la verdad. Los tanques entraron en Budapest, ametrallaron la gente y fue esas masacres que los comunistas hacían en Praga, en Budapest, los 50 o 60 millones de muertos que nos dejó los comunistas, que ahora se están poniendo un maquillaje nuevo disfrazados. Y me encanta Francisco porque ni comunismo, ni liberalismo, ni neoliberalismo. Ambos son producto del demonio, decía Juan Pablo II. El capitalismo, esa codicia, ese apego a los bienes materiales, mientras se nos mueren de hambre 8 millones de colombianos. Por Dios, por Dios. ¿Cuál cristianismo? Un cristianismo idolátrico. Una ONG piadosa es lo que tenemos, porque los católicos nos tocan el bolsillo y nos acaba la fe. Creemos más en los bienes del mundo que en Dios, en la trascendencia. No somos trascendentes, como decía Monseñor Daniel Caro, debemos ser más trascendentes y creer más en la cruz. Es que este Papa nos menciona la cruz 3 veces en los 3 verbos de su primera homilía y nos dice que el discipulado sin cruz no es discipulado. Y en eso a veces nos equivocamos los carismáticos, hacemos un discipulado sin cruz y que eso no es discipulado. Y yo creo que sin milagros tampoco, sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que Francisco de Asís lo manifestó también en una forma patente y fuerte. Me parece hermoso. Por cierto, hay un amigo que me prometió recobrarme la profecía de Rubén Darío sobre el lobo de Gubbio de Francisco de Asís, ese nicaragüense, ese poeta maravilloso. Entonces ya una poesía que me impactó mucho de niño, de cómo Francisco con su santidad amansaba al lobo, ¿no? No sé si fue verdad o no fue verdad, pero yo lo creo, porque un hombre que irradiaba a Dios, era el Cristo de la Edad Media, perseguido por el demonio, que hacía esos ayunos tan terribles, decían que hacía 3 ayunos al año, que uno en honor de la Virgen, otro del Señor, otro de San Miguel Arcángel. Qué linda es la vida de Francisco de Asís, vuelvan a leer y verán lo que es el testimonio del cristiano puro, 100%, el Cristo de la Edad Media. Y yo leí varias, la última que leí era medio intelectual, la de Chesterton, pero hay muchas biografías de Francisco de Asís que vale la pena ver. Es un santo modelo en la iglesia. Y nuestro Papa asume ese nombre de Francisco como un gesto de amor por la humildad, por la pobreza, por los pobres. Por eso, me parece que, como decía el padre Fernando Maña, me llegó a las entrañas. El padre Maña dijo que le había llegado a las tripas, pero a mí también. Y una monjita franciscana que es muy discreta y muy linda, le dije, ¿qué tal el Papa? Y levantó el puño así, me dice, sí, claro, maravilloso. Es un regalo de la Virgen, un regalo de Dios. Y mariano, como era Francisco de Asís y como era Ignacio de Loyola, su padre espiritual. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, la verdadera renovación, la verdadera revolución de la fe es volver a la fuente y vivirla, no convertirnos, como nos dijo el Papa Francisco, en una ONG piadosa.
La gente va a la misa el domingo, ¿no? Reza el rosario, ¿sí? De vez en cuando hace una limosna y se sienten buenos. Lean Jeremías, ¿no? Jeremías en el capítulo 7 y verán. Llegan hasta la puerta del templo y dicen, templo de Yahvé es este, y se sienten seguros, dice Jeremías. Le dicen, no se sientan tan seguros. Hay cielo, hay infierno, hay purgatorio. Lean Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas. Vuelvan sobre el Evangelio sin neglosa, como está escrito, como decía Francisco de Asís, y empiezan a vivirlo y a convertirlo en un Evangelio operativo. Monseñor Alfonso Uribe decía que a los católicos la fe les llega hasta aquí, que de vez en cuando hay una buena homilía y echa una lagrimita por aquí y los toca, y cuando los tocan por aquí en los bolsillos se les acaba la fe, decía Monseñor Alfonso Uribe. Cuando les dicen vamos a la cárcel se les acaba la fe. A ver a nuestros hermanos que están allá muy tristes con mucho dolor. Cuando les dicen vamos a compartir, yo una vez invité a un grupo de buenas señoras de un grupo de oración a que nos fuéramos a la montaña de Lucero Alto y me quedé yo con el doctor Esguerra en una buseta esperándolas el domingo y ninguna vino, todas estaban ocupadas o enfermas, porque es que el contacto con los hermanos más necesitados, cómo dejamos morir sin comida a 8 millones de colombianos. Y eso es lo que Francisco nos va a hablar y lo que Francisco de Asís hizo, la iglesia de los pobres, la iglesia de los humildes, la iglesia de los sencillos, la iglesia de los despojados, lo que nuestra madre Laura trabajó con los indígenas en una forma maravillosa, con esos milagros de madre Laura tan espectaculares. Nosotros tenemos los 2 tomos de la vida de madre Laura, que es realmente impactante. La vida de los santos es una vida crucificada, de abnegación, de entrega, de negación de sí mismo, de dar la vida por el otro. Pero como se dejan amar por Dios y dejan que Dios llene su corazón, por eso en abril 7, el domingo, vamos a hablar de esto, de la misericordia de Dios, y voy a llevar una experta en eso, una experta en las revelaciones de Luisa Picarreta sobre la misericordia, sobre el querer de Dios. Vamos a tener ese día una cosa muy interesante, de manera que tenemos Papa. Juan Pablo II fue el Papa de la esperanza, ¿sí? El Papa de la fe fue Benedicto. Oremos por él, que el Señor lo bendiga, porque puntualizó la Iglesia con su inmensa sabiduría y su humildad, puntualizó la sana doctrina, ¿no? Y tenemos tal vez ahora el Papa de la caridad, el Papa de Francisco, ¿no? Tuvimos el de la esperanza, de Juan Pablo II, y este nos ha dicho que no perdamos la esperanza. Yo no la pierdo. Yo cuando predico que Rosa Colombo o Juan Bosco hablaron de la invasión rusa de Europa, a mí, pues el Señor vencerá, el Señor triunfará. Eso está escrito. Lo dijo Lucía en Fátima, no solamente San Juan Bosco, y lo dijo la niña de Garabandal. Eso está escrito, eso tiene que suceder. El colapso económico mundial tiene que suceder. Eso nos hace tener mucho más esperanza. Lucas 21, cuando ustedes vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pero si usted hace reparación, si usted hace una conversión sincera, de tocarse el corazón, la mente, renovar su mente, no convertirse en una ONG piadosa, como dijo el Papa Francisco, me encantó eso, no convertir eso, y usted empieza a vivir la palabra de Dios, a hacer la vida en sus vidas. No espere que nombren sacerdotisas, ni espere que legalicen el mal, no, que el Papa le dé la bendición a cosas que la Biblia prohíbe, no esperen eso, pero esperen que usted se convierta y yo me convierta. Recen como el profeta Jeremías: Señor, que sálvame para que yo sea salvo, conviérteme para que yo me convierta. No se sientan buenos. San Juan de la Cruz dice que uno de los grandes pecados es sentirse bueno. Lo mejor es sentirse miserable, pecador.
y acogerse a la misericordia de Dios. Qué lindo, vamos a hablar de la misericordia de Dios el día 7 allá en Belén. Vamos a tener un evento, un encuentro lindísimo con una persona especial. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén.